Bien, el día de hoy vamos a continuar. Estamos en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. El día de hoy voy a hablarte de mucha palabra, de mucha palabra. Como mi esposo dijo, te recomiendo que anotes y lo vuelvas a ver. Sé que vas a sentir que vas a correr en muchas cosas, así que prepárate. ¿Estás listo? Bien, vamos a iniciar el día de hoy diciendo los 10 mandamientos. ¿Quiénes ya se aprendieron? Levanten la mano. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Así que los que pueden prender su cámara y los que están ahorita listos y preparados, les animo a que puedan prender su cámara, que puedan estar acompañándonos juntos, todos los que puedan encender su cámara en este momento, y vamos a decir los 10 mandamientos. Así que no seas tímido, no seas tímida, únete a nosotros, y a medida que vamos yendo de clase en clase, vamos a poder tener la rapidez. Ok, ¿listos? ¿Preparados? Ya vi que algunos prendieron sus cámaras. Excelente, vamos a empezar. Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios y es el primer Dios, es el único Dios. Muy bien. Segundo mandamiento. ¿Cuál es? Hacemos así, no te harás imagen, nada de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni nada, ¿verdad? Tercer mandamiento, vamos a hacer así, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos lo vamos a llevar a la boca. ¿Y qué es? No vamos a decir el nombre de Dios en vano, no vamos a decir el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, vamos a hacer así como un solcito detrás de la cabeza, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, y nos llevamos a la colita atrás un golpecito, y honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, hacemos el escudo, la espada, ¿y qué es? No matarás. Séptimo mandamiento, hacemos el piso y algo caminando. Séptimo mandamiento, no serás infiel o no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, ¿cómo es? Así, muy bien. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Que no robarás. Tenemos las esposas, las cadenas, no robarás. Noveno mandamiento, vamos a hacer 9 y nos lo vamos a llevar a la boca. No mentirás, no hablarás falso testimonio. Y décimo mandamiento, levantamos nuestras manos y decimos, soy agradecido a Dios por todo lo que tengo, así que no codiciarás. ¡Excelente! Muy bien, lo hicieron muy bien. Gracias a todos por estar este día. Hay mucho que vamos a avanzar el día de hoy. Lo primero que quiero decirte y recordarte es, el día de hoy vamos a continuar con el segundo mandamiento, que es, no te vas a hacer ninguna imagen. Estamos hablando de la idolatría, estamos hablando de los ídolos. No hagas de nada ni de nadie un ídolo. No lo hagas. ¿Recuerdas que Dios había dicho que para venir a su presencia tenía que haber límites, se tenía que respetar los límites? ¿Recuerdas eso? Cuando en el capítulo 19 Dios desciende al Sinaí, y yo lo tengo así en mi Biblia, no sé si tú lo podrás ver, pero yo lo tengo así. Él descendió en forma de relámpago, de trueno, de nube espesa. También hubo un fuerte ruido de corneta, y hubo terremoto, hubo fuego, y por ende del fuego hubo humo. ¿Te recuerdas de eso? La Biblia nos dice que tenía que haber límites que no podían cruzar al monte de Sinaí. Dios está advirtiendo de mantener distancia detrás de los límites. Hay límites para el ser humano. Hay límites que Dios está colocando frente a nuestros ojos, porque familia, la naturaleza humana necesita de límites. Di conmigo, necesito de límites. Bien, así que en medio de todo el día de hoy, esta noche, vamos a hablar de muchas cosas importantes. Lo primero que quiero que repitas conmigo es lo siguiente. ¿Estás preparado? Vas a repetir conmigo. Me va a doler. Dilo. Si tienes a alguien a tu lado, dile, te va a doler. Te va a doler y te va a doler mucho. Vamos a hablar de muchas cosas profundas, ¿ok? ¿Estás preparado? Familia, este día va a ser muy fuerte, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a hablarnos porque Él quiere crecimiento de parte de nosotros. Así que he armado para ustedes una visión
del Antiguo Testamento y vamos a aterrizar al Nuevo Testamento porque es la dinámica que me gusta, siempre les llevo a eso. Vamos a ver una porción del Antiguo Testamento y vamos a ver el Nuevo Testamento y cómo estas dos cosas se unen. ¿Estás preparado? Perfecto. Vamos a hablar un poco de los reyes en el Antiguo Testamento. Así que quiero que abras tu Biblia y nos vamos a ir directito a Jeremías. No vamos a perder el tiempo más y vamos a ir a Jeremías, el capítulo 7. Pero te voy a poner un poco de contexto porque sé que algunos de los que están conectados el día de hoy y también los que ven en transmisión no conocen o no han llegado hasta esta porción de la Escritura. Bien, vamos a empezar a partir del verso 21. Te voy a hablar de Jeremías. Jeremías fue un profeta, un gran profeta. Él tuvo visión de parte de Dios y profetizó al pueblo de Israel de muchas cosas que posteriormente ocurrieron y sucedió muchas de las cosas que Dios le permitió ver en visiones, ¿ok? Así que Jeremías nos va a hablar de un hecho importante en esta etapa del pueblo de Israel. Pero antes de leer las Escrituras, te estás ubicando en Jeremías 7 a partir del verso 21, pero yo te voy a leer unos versos más adelante, pero desde ahí corre la historia. Quiero colocarte en el escenario de lo que va a profetizar. Esta es una gran profecía de Jeremías. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que después de David, recordemos que David es el sucesor del primer rey, que es Saúl. Israel no había tenido reyes antes. Saúl es el primer rey. Él sale del reinado, es desechado por Dios y empieza a reinar David. David tiene un hijo que lo conocemos, esta historia es muy conocida para ustedes, Salomón. Desde aquí viene una división en Israel. Salomón empieza a tener muchas concubinas, se deja llevar por los deseos y al tener la complacencia con sus concubinas y tener muchas de ellas que no eran israelitas, sino que eran de otras naciones paganas, él, como todo buen esposo, quería congraciarse con cada una de sus mujeres, que eran cientos. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a preguntarle, ¿y tú a qué Dios crees? ¿Y tú con qué Dios te sientes contento? Entonces, cada mujer iba pidiéndole sus dioses y Salomón permitía que esas mujeres concubinas puedan tener sus altares y adorar a sus propios dioses. Evidentemente, Dios trae sobre él una palabra y le dice, no más va a suceder para Israel. Has permitido que llegue abominación a mi pueblo, le dice Salomón, y a partir de tu reinado, de tus sucesores, es decir, tus hijos, voy a cortar el reinado de Israel. Y es a partir de ese momento en que Israel, en el reino, se empieza a dividir en dos. Y van a haber dos reinos. Por eso es que a partir de los profetas mayores que se estudian en la Escritura, vamos a escuchar dos tipos de reinos. El reino de Judá, que va a ser el reino del sur, y el reino del norte. Sí, entonces se va a dividir en reino del sur y reino del norte. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando Jeremías profetiza lo que vamos a leer en un momento? Está sucediendo en este momento que le está hablando al reinado del sur, es decir, al rey de Judá. Esta profecía va directamente al rey de Judá. El rey de Judá es un reinado muy importante porque la capital es Jerusalén. ¿Se acuerdan del mapa y del templo que vimos hace unas semanas atrás? Ya. Este rey está reinando en Judá, su capital es Jerusalén, así que es un lugar muy influyente. Así que Jeremías está apuntando al gobierno en Judá de manera tajante. Jeremías va a decir una profecía muy fuerte. Obviamente cada reinado va a tener sus sucesores. Vamos a hablar en este momento de quién es el rey cuando Jeremías profetiza lo que vamos a leer. El reinado que está vigente en este momento para Jeremías es de Joacim. Joacim va a ser un rey que introduce la idolatría a Israel. Es terrible. Él va a hacer cosas terribles. Pero antes de hablar del rey que está a punto de hablar Jeremías, vamos a retroceder en la línea del tiempo. Porque ¿cuántos aquí dicen, ¿y quién era Joacim? Me conocía a David, que dijiste, y a Salomón también, pero Joacim, ¿quién es Joacim? Bien, vamos a retroceder en su línea del tiempo. Y vamos a irnos hasta su bisabuelo. Uno de los reyes de Judá se va a llamar Acaz. Acaz fue un hombre
malísimo. Sacrificó su hijo a Moloc, que era un dios pagano. Desde ahí se introdujo toda esta idolatría a Israel. Ahora, obviamente Acaz lo había aprendido desde su antepasado Salomón, porque Salomón había permitido que sus concubinas adoren no solo a Moloc, sino a otros dioses, como Baal, Acera y otros. Así que Acaz tiene ese rito de la idolatría dentro de su reinado. Cuando este rey muere, nace un hijo suyo que va a ser rey, que se llama Ezequías. Ezequías es un hombre piadoso. Él va a derribar toda idolatría. Ezequías confía en Dios, así que va a hacer muchos actos maravillosos. Va a restaurar el templo de toda la idolatría que había metido su padre Acaz. Va a volver a traer el culto a Dios, el culto santo de Dios. Así que Ezequías va a hacer un maravilloso trabajo dentro de su reinado. Pero eventualmente Ezequías muere y a Ezequías le va a suceder su hijo. Este hijo se llama Manasés. ¿Recuerdan el nombre de Manasés? Este es un reinado muy importante, porque el rey de Judá, ahora, Manasés, va a ser el más perverso de la historia. Y esto nos deja mucho que pensar, porque teniendo un padre tan piadoso, le sale un hijo tan perverso que lleva a Judá a la idolatría más oscura de sus tiempos. Manasés va a construir, ya no solamente se va a dejar influenciar por la idolatría de los pueblos alrededor, sino que él va a construir en la ciudad santa, va a permitir la construcción de altares a Baal, a Acera, va a entregar al ocultismo toda la nación, va a practicar ocultismo, va a practicar adivinación. Manasés va a ser un acto que está condenado, si tú quieres leerlo o anotarlo, Segunda de Reyes, el capítulo 21, el verso 6, a partir de eso lo puedes ver. Va a sacrificar a su propio hijo, va a ser el primero que sacrifica a su propio hijo en un culto pagano al dios pagano Moloc. Y es por eso, por esa aberración que hace, es que es retirado, cortado del reinado. Ahora, a este Manasés le van a nacer un hijo que va a reinar. Y este hijo se llama Amón, pero Amón solamente va a reinar 2 años como rey de Judá y después muere. Su reinado es muy corto, él muere muy joven y su hijo de Amón se va a llamar Josías. Seguramente lo has escuchado. Josías va a reinar desde los 8 años, porque su padre muere muy temprano. Él va a tener apenas sus 8 años y va a ser un rey ejemplar para la nación de Israel. Va a reinar Judá en la capital, en Jerusalén. Va a derribar los altares que su abuelo había puesto. Va a quitar altares de Baal. Va a limpiar los altares de Acera. Va a quitar a ese espantoso dios pagano de Moloc. Va a destruir la Tofet, que es el lugar donde se colocaba este dios de Moloc. Y donde se quemaban niños, porque esa era la adoración a este Dios. Así que quita todo, limpia todo, y Josías hace un trabajo ejemplar. Su reinado va a durar más de 30 años. Va a ser un rey piadoso. A este Josías le van a hacer un hijo, y es del que estábamos hablando, Joacim. Llega por fin Joacim, pero ¿qué pasa? El reinado de Joacim, lamentablemente, empieza a introducir de nuevo la idolatría. Vuelve a traer el sacrificio de niños a Moloc, respalda mediante su reinado y desata todo lo bueno que había hecho su padre, Josías, lo desbarata. En su reinado hace lo peor, el ocultismo, la idolatría, terrible. Y Jeremías va a ser un profeta que vivió en los tiempos de Josías, pero que ahora está en el reinado de su hijo, que es Joacim. Así que Jeremías va a decir estas palabras. Ahora sí ya estamos en la línea de tiempo correcto. Y ya para el grupo, que estamos en el grupo de liderazgo, que estamos estudiando el libro de Nehemías, Jeremías va a profetizar a partir de esto, más adelante, el cautiverio de Israel
van a ser cautivos a Babilonia, Nabucodonosor los va a oprimir, después ellos van a salir progresivamente regresando a Jerusalén y es donde está lo que estamos estudiando para los líderes, para el curso de líderes que estamos llevando, que Nehemías va a hacer la reconstrucción de las murallas. Bueno, ese es un guiño de dato para los que estamos llevando el estudio de Nehemías. Regresando, estamos entonces en Jeremías. Jeremías ahorita, en este momento, va a profetizar esa destrucción de Israel, de Judá, por este reinado de Joacim. Y dice, te voy a leer el verso 30 hasta el verso 32 en esta nueva traducción, en una traducción actual. Dice, porque el pueblo de Judá ha actuado de muy mala manera, dice el Señor. Han colocado sus feos ídolos en mi propio templo, deshonrándolo, y han edificado el altar llamado Tofet en el valle de Ben Hinnom, y ahí han hecho morir quemados a sus hijitos e hijitas como sacrificio a sus dioses. Algo tan espantoso que ni siquiera se hubiera jamás pasado por mi pensamiento, dice Dios, y mucho menos lo habría ordenado yo. Pronto llegará el tiempo, dice el Señor, cuando el nombre del valle se cambiará a Tofet, o valle de Ben Hinnom, a valle de matanza. Esta es una profecía que hace Jeremías. Dice, ese valle que se conoce como Ben Hinnom, ahora se va a llamar valle de matanza. Y esto es interesante, la profecía. Pues habrá tantos cadáveres sin sepultar que faltará espacio para todas las tumbas y tendrán que arrojar los cuerpos a fosas comunes. Y bueno, Jeremías va a profetizar después el cautiverio por Babilonia y Nabucodonosor, como les dije hace un momento. En este momento Jeremías está recogiendo una acumulación de pecados cometidos por Judá. Durante todos los años posteriores a la reforma de Josías, cuando el pueblo vuelve a la idolatría con Joacim, Jeremías había comenzado, como les dije, su ministerio con el padre, con Josías, en los días de Josías, pero ahora empieza a profetizar en el reinado del hijo, Joacim, y les empieza a decir, ustedes están haciendo aberración. Y va a venir un momento en que ese valle, en Tofet, donde están adorando a ese Dios, donde están entregando a sus hijitos y a sus hijitas, quemándolos vivos, va a ser cambiado de nombre a Valle de Matanza. Ahora, ¿qué es este dios Moloch? La historia y la cultura nos muestra que Moloch era un dios adorado por pueblos paganos, efectivamente por pueblos cananeos. Exigía este dios, este falso dios, sacrificios humanos, pero no cualquier sacrificio humano. Exigía sacrificios de niños. Imagínate la aberración de este falso dios. Y ¿qué creía la gente cuando entregaba a su hijo, a su niño, a este Dios para que sea quemado vivo? ¿Qué creía? Creían que quemándolo vivo a su hijo tendrían honor de traer bendición, protección y prosperidad. La gente creía que haciendo ese pacto con ese Dios podría obtener de ese Dios protección, prosperidad y bendición. Porque obviamente para un padre lo más valioso es su hijo. Entonces entregarle a este Dios falso Moloch, sentían que darle su hijo lo más preciado iban a tener a cambio bendición y prosperidad. Ahora, ¿cómo era este Dios? Este Moloch era una estatua de bronce que tenía los brazos extendidos. Estaba construido de esa forma. Y al tener estos brazos extendidos, colocaban al niño entre los brazos y calentaban al rojo vivo, fuego, que se calentaba toda la estatua, y para evitar los gritos del niño, alrededor del culto ponían tambores para ahogar esos gritos de queja del niño, mientras que el fuego encendido corría por todo el bronce de la estatua y quemaba al niño vivo. Este lugar era terrible. Por eso Jeremías se levanta para profetizar la destrucción y dice, ¿cómo han hecho esta idolatría? Jeremías habla desde el fondo del corazón llevado por Dios, mostrando la aberración a la que había caído el pueblo de Israel. Ahora, este lugar, dice las Escrituras, que era conocido como Tofet,
o llamado el Valle de Hinnom. Y quiero que lo veas. Vamos a poner aquí el mapa. Hace un tiempo atrás te había mostrado cómo lucía el mapa en los tiempos donde la ciudad y el templo estaban amuralladas. Y quiero que veas cómo luce, lo vamos a ver en pantalla ahora para que puedas prestar atención. Todo lo que vemos rosado, todos los bordes, es las murallas de la ciudad. Estamos viendo las murallas de la ciudad. Ahora, si nosotros abrimos un poco el mapa y vemos desde la mitad hasta la parte inferior, vemos que abajo dice Valle de Hinnom. Ahí se encontraba este lugar donde se adoraba a este falso Dios. A ese lugar Jeremías profetiza que más adelante va a ser cambiado el nombre, y efectivamente ese valle va a ser cambiado de nombre. Ahora, volviendo al punto y conectando los puntos, luego ya podemos dejar de ver. Si es que tú quieres tomarle una foto, un screenshot, lo haces, si no puedes volver a ver este video. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos vamos a ir a los tiempos de Jesús. Acabamos de ver lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Luego viene Jesús y conecta los puntos. Lo que sucedió con estos reyes, lo que profetizó Jeremías, y ahora Jesús viene a conectar los puntos. Y llama a este valle que acabamos de ver, Valle de Hinnom, lo llama, que está, ustedes han visto, está al sur oeste de Jerusalén. Vemos el sur que está abajo, al lado oeste de Jerusalén. Hemos visto la ubicación especial del Valle de Hinnom. Y va a usar una referencia para referirse exclusivamente a ese valle. Y lo va a llamar Jesús en algunas parábolas tinieblas de afuera. Ahora, con esto en mente, yo quiero que comprendas lo que sucedía antiguamente en ese valle. Ya lo sabemos. Adoraban a ese Dios, sacrificaban a niños, había gritos espantosos, la carne quemándose, llantos, había dolor alrededor, muchos niños siendo sacrificados. Era terrible. Entonces, recapitulando, para los que están tomando notas, Dios había maldecido ese lugar. ¿Recuerdas que Jeremías habló de parte de Dios y dijo, ya no se va a llamar Valle de Hinnom, ahora se va a llamar como Valle de Matanza? Dios había convertido ese valle en un valle de matanza, y lo profetiza Jeremías. Más tarde, en el tiempo del judaísmo posterior, luego de Jeremías, ese lugar se convierte en un símbolo de juicio divino. Y lo vamos a ver ahorita en las Escrituras. Este lugar va a ser muy trascendental para el judío. Cada vez que el judío va a llegar a las afueras de la ciudad de Jerusalén, va a pasar y va a ver ese valle y va a saber lo que significa ese valle. Eso va a ser un símbolo de juicio divino. Luego Jesús usa una palabra aramea para algunas parábolas, refiriéndose a ese valle, al Valle de Hinnom, pero lo llama en arameo Gehenna. Y esto para el pueblo judío va a ser una referencia grande, porque claro, nosotros escuchamos Valle de Hinnom, Valle de Matanza, y ahora por la boca de Dios, Gehenna. No estamos familiarizados con esos nombres, pero este nombre arameo nos va a dar una base muy importante, porque este lugar significa, el Gehenna significa el lugar del castigo eterno. Entonces, cuando un judío empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús, refiriéndose a ese valle, que todos los judíos por historia sabían que era un símbolo de juicio divino, él empieza a decir que gente va a ser lanzada a ese valle, pero él lo llama Gehenna, que significa lugar de castigo eterno, significa juicio, significa condenación. Y lo llama como las tinieblas de afuera. Obviamente se refiere a las tinieblas de afuera por un dicho popular. Y ahorita vamos a entender por qué decía las tinieblas de afuera. Recuerden que el Valle de Hinnom está a las afueras de las murallas de la ciudad, como lo acabamos de ver en el mapa. Entonces, ¿por qué Jesús lo llama las tinieblas de afuera? Quiero que veas que Jesús va a mencionar al Gehenna,
a las tinieblas de afuera 3 veces, pero solo en el Evangelio de Mateo. ¿Estás listo para ver? Voy a correr en esto. Sé que es mucha información, pero toma nota y vuelve a escuchar este video. Vamos a irnos y te voy a dar 3 citas en Mateo que se usa esta palabra de las tinieblas de afuera y lo que sucede en el entorno de cada uno de los escenarios. Pero yo te voy a explicar solamente uno. Tú vas a hacer tu tarea y vas a estudiar los otros 2. ¿Preparado? Ok, nos vamos. Mateo 8, el verso 12. Mateo capítulo 8, verso 12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda vez que habla Jesús de las tinieblas de afuera o del Gehenna. Mateo 22, el verso 13. Mateo 22, el verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En estos 3 escenarios, Jesús está haciendo referencia al Valle de Ginón. Y todo el mundo, porque su público es judío en gran parte, la mayoría, estaban entendiendo la referencia de Jesús cuando decía y serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora, familia, quiero decirte algo importante esta noche. Cuando Dios cumpla su promesa de cielos nuevos y de tierra nueva, no va a haber infierno dentro de la tierra, en el centro de la tierra. El infierno ahora mismo está ubicado al centro de la tierra. El Seol en ese momento va a desaparecer. Cuando Jesús venga y traiga nuevos cielos, nueva tierra, el Seol, el Hades, el infierno va a desaparecer. El seno de Abraham, que actualmente está vacío, que es una cámara que está vacía, porque antes estaban los antiguos patriarcas ahí, ahora esto va a desaparecer cuando lleguen nuevos cielos y nueva tierra. Por eso Jesús empieza a hablar de las tinieblas de afuera. Y va a hacer referencia al lago de fuego, que es el Gehenna. Familia, el lago de fuego, que es el Gehenna, las tinieblas de afuera que Jesús estaba hablando, no estaba hablando del infierno actual, estaba hablando del lago de fuego. Y por eso es que necesitamos entender la estructura de cómo está Mateo y qué es lo que está explicando. Te voy a explicar solamente uno de los 3 ejemplos. Uno, tú vas a hacer tu tarea y vas a estudiar los otros casos. Dice Mateo 8, y te voy a leer desde el verso 15 hasta el verso 13, ¿ok? Sé que estoy corriendo, pero sé que vas a poder tomar buenas notas. Dice, esta es una historia bien común, tú lo sabes, pero ahora le vas a prestar atención a lo que queremos, no al milagro que Jesús hace, sino a lo que queremos. Dice, Jesús entró a Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y si digo a este, ve, él va. Y si le digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, público judío, mira qué les dice, de cierto les digo, que no he hallado tanta fe en ninguno, en Israel. Esta es la marca de lo que está diciendo Jesús. No te pierdas el mensaje a quién va. Y les dijo, y mira lo que dice, y les dijo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, del griego upale, no voy a entrar a eso, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Tú y yo conocemos el relato. Es un centurión que le pide sanar a su criado, pero él dice, no soy digno que entres en mi casa, envía la palabra. Jesús se maravilla y dice, wow, tanta fe tiene este hombre que mi sola palabra tiene la autoridad para él. Mi palabra es su autoridad, porque él es un hombre puesto en autoridad y conoce la autoridad de la palabra. Se maravilla. Pero ¿no te has dado cuenta que cuando tú lees este milagro,
Y cuando Jesús dice, vendrán muchos del oriente, vendrán muchos del occidente, después dice, serán lanzados a las tinieblas de afuera, es como que, ¿qué pasó, Jesús? ¿En qué momento te lajeaste? ¿Por qué dices eso? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué me metes una conversación de una cosa con otra cosa? Aparentemente no tiene nada que ver lo que Jesús está diciendo. Es como que está sanando a alguien, está halagando la fe y de frente se va a las tinieblas de afuera y dices, ¿qué está pasando? Pues te lo voy a leer con una versión un poquito más actualizada. Dice, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, esto es, muchos gentiles, al igual que este soldado romano, se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos, en la mesa del Señor. Pero los hijos del reino, esto es, los israelitas, que deberían estar sentados en el reino, porque son hijos del pacto de Abraham, que no creyeron en el Mesías, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Esto es increíble, porque Jesús está con un público judío y con un público gentil. Está halagando la fe del soldado romano, diciéndole al gentil que su fe es grande por haber confiado en él, pero inmediatamente voltea a Israel, a los judíos, y les dice, ustedes, ¿qué se supone que eran los hijos del reino? Porque cuando uno no entiende cómo está el griego en estas escrituras, pareciera que los hijos del reino, y tú dices, oye, pero yo soy hijo del reino, voy a ser lanzado al lago de fuego. No, si tú has aceptado a Cristo Jesús, no vas a ser lanzado al lago de fuego. Aquí la escritura no se refiere a los hijos del reino, los cristianos o hijos de Dios, o el injerto de los gentiles al pacto de Abraham. No, se está refiriendo a los que por derecho, los judíos, los israelitas, que por derecho les correspondía el reino, pero que no aceptaron a Jesús, van a ser lanzados a las tinieblas de afuera. Ahora, ¿qué cosas son las tinieblas de afuera? Vamos a ver un poquito más de cerca. En el antiguo mundo, en el tiempo antiguo, las ciudades tenían murallas, lo acabamos de ver en el mapa. Esas murallas eran muy altas, porque eran protectoras de la ciudad. Y vuelvo a recapitular, con el grupo que estamos llevando liderazgo, ya sabemos que las murallas tenían que volver a ser reconstruidas con Nehemías, porque eso le daba seguridad al pueblo de Israel frente a sus enemigos. Entonces, las ciudades tenían murallas muy altas que eran protectoras. Pero ¿cuál era la costumbre de la gente? La gente, como ahí estaba el valle de Gihón, y esa había sido maldecida por Dios, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente, por encima de las murallas, tiraba restos de basura y echaban comida sin usar y lo tiraban así por el muro. Y caía al valle de Gihón, que ahora es el valle de la Matanza. Y lo tiraban ahí y las cosas se podrían y apestaba. Y obviamente ese era un recordatorio porque ese lugar olía mal por los sacrificios de sus antepasados. O sea, la gente por tradición oral judía sabía que ese lugar era terrible en olor y todo. Así que la gente empezó a acostumbrarse y lo empezó a tener como depósito de basura. Tiraban su basura, tiraban comida sin usar, por los muros caía y se almacenaba en ese valle de Gihón. Pero ¿qué más pasaba? Durante la noche, cuando venían leones, buscaban entre los restos de esta comida usada o esta basura y buscaban en la basura todo lo que podían encontrar afuera para que se lo coman. ¿Qué es lo que pasa durante los tiempos de Jesús? Las autoridades de las ciudades empiezan a tener un hábito. Ellos empiezan a creer que si tú habías sido acusado de algún delito, pero no podías demostrar tu inocencia, para ellos había una forma de determinar si eras culpable o si no eras culpable. ¿Y cómo era? Seguro que ya se lo están imaginando. Cuando llegaba la noche, los ataban de manos y de pies y los dejaban afuera de las murallas de la ciudad. Lee la referencia de Mateo 22:13. A esto se le llamaba tinieblas de afuera.
empezó a tener el dicho popular de tinieblas de afuera. ¿Y por qué se le empieza a llamar tinieblas de afuera? Porque las autoridades empiezan a decir, si es que esta persona realmente no ha cometido ese delito y realmente es inocente, algo divino lo va a salvar y no va a morir y va a terminar sobreviviendo, pese a que leones y otros animales puedan estar por ahí buscando entre la basura y la comida. Así que, si es que no cometió delito, va a sobrevivir por una cuestión divina. Eso es lo que cuenta la historia. Y dice que muchas personas fueron lanzadas así por un tema de castigo, por alguna condena, por algún hecho que se les estaba mostrando que eran culpables. Ahora, estas personas lanzadas o dejadas en las murallas de afuera, debido al terror de los leones, debido al terror de animales carroñeros, se mordían los dientes porque los leones merodeaban y terminaban con los dientes completamente molidos. Era un grito desesperado de la noche que muchos de ellos eran descuartizados por estos animales. Es decir, las personas que eran echadas a las tinieblas de afuera eran atormentadas literalmente. Literalmente lloraban y crujían sus dientes. Por eso Jesús señala ese hecho que está sucediendo y que el pueblo lo conoce y lo apunta al futuro. Y llama que en el futuro va a haber mucho lloro y mucho crujir de dientes por rechazar a Jesús. Familia, cuando Jesús habla del Gehenna, que es las tinieblas de afuera, se refiere en arameo al Gehenna, que es el infierno, que no es el infierno, sino que es el lago de fuego. Este lugar no se ha estrenado todavía. Este lugar no está en funcionamiento todavía. Este lugar va a ser estrenado por la bestia y el falso profeta. Mientras que el Seol o el Hades es el infierno actual. ¿Cuántos quieren saber la diferencia entre el Gehenna y el Seol? Porque hay una diferencia. Cuando tú lees la escritura, no debes interpretar lo que Jesús habla, porque Jesús habla del infierno, pero también habla del Gehenna. Y son dos cosas que no son iguales. ¿Cuántos quieren saber un poquito de la diferencia? Te voy a dictar algunas cosas rapiditas que vas a poder diferenciar entre el Seol, que también se llama Hades, o el Gehenna. ¿Estás listo? Toma nota. El Hades o el Seol es un lugar temporal. Es un lugar intermedio. Este es el infierno. Mientras que el Gehenna es un lugar definitivo, eterno, familia. Real. El Gehenna es un lugar definitivo y eterno. ¿Sabes por qué? Porque el Seol o Hades existió desde antes de Adán y está ocupado actualmente por Satanás y sus demonios. Ahí fueron arrojados. Ha pasado más de 7,000 años que están ocupando el Seol y el Hades, los demonios y Satanás, pero aún así ese lugar sigue siendo temporal. Viene un lugar eterno donde van a ser lanzados. Mucha gente va a llorar y va a crujir de dientes. Punto número 2. El Hades o el Seol es solo para el espíritu y para el alma. Por eso es que la gente que ahora baja al infierno solo va en espíritu y alma. Mientras que el Gehenna es para el hombre total, espíritu, alma y cuerpo. Otra diferencia, el Hades o el Seol, al Hades o al Seol se desciende. Al Gehenna uno es lanzado. Por eso, cuando tú revisas los 3 momentos de Mateo, dice Mateo 8:12, y serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 22:13, y serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 25:30, y serán echados a las tinieblas de afuera. Al Gehenna uno es lanzado. Al Hades se desciende. Solamente vamos a ver esto porque esto lo explica el Apocalipsis. Te voy a leer rapidito porque no es nuestro estudio del Apocalipsis, pero quiero que lo sepas. Apocalipsis 20, voy a leerte el 10, 14 y 15. Y el diablo los ha engañado, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Te das cuenta? Al Gehenna uno es lanzado, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades serán lanzados
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Familia, va a haber un gran traslado de todos aquellos que descendieron al Seol y al Hades y después en el futuro van a ser resucitados en cuerpo y serán lanzados al lago de azufre, al lugar donde se llamó las tinieblas de afuera, y ahí habrá juicio para los impíos. Así que, familia, necesitamos conocer los tiempos de la Biblia, necesitamos conocer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque hemos hablado del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero aún así, hablando del Nuevo Testamento, suena lejano para nosotros. Familia, cuando yo te hablo del infierno y del Gehenna, ¿sí o no que te causa interés? ¿Cuántos dicen, quiero seguir aprendiendo más de esto? Vení, deberías de enseñar un poco más de esto. ¿Sabes por qué, familia? Porque el ser humano tiene una extraña fascinación por el miedo y por lo oculto. Constantemente, el ser humano está buscando placer en algo que encuentre en libros que le hablen de miedo o de ocultismo, en juegos, en series, en videojuegos, en películas, en eventos, en música, en terapias psicológicas que incluyen sanar traumas de antepasados y hacer regresiones para sanar pecados generacionales, para coach espirituales, cursos de manifestación, cursos y prácticas de constelaciones familiares, prácticas de la New Age, o en español que se dice la nueva era, el yoga, bailes y posiciones o posturas hinduistas, coreografías modernas. Todo eso causa fascinación porque encuentras un sentir de miedo y un sentir de lo oculto, de lo sobrenatural, de lo paranormal. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo, familia? Que en estos tiempos hablar de brujos, vampiros, duendes, mediums, zombies, logias, escuelas de aprendices, hechiceros, hechizos, magos, brujas, seres mágicos, fantasmas, guías familiares espirituales, animales guías espirituales, esoterismo, cultura oriental, violencia gráfica explícita en películas o series, lo paranormal, asesinos en serie, sexo explícito y detallado, es de un gusto popular cada vez más común. Y en lugar, familia, de generar repudio, genera fascinación. Y ahora el ocultismo, metido entre estas cosas, es una opción más que algo ofensivo o algo de qué alarmarse. Te lo venden y te lo presentan como, no va a pasar nada. Ay, estás exagerando. ¿Cómo el yoga? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Eso solamente lo hago, pero yo siempre lo pido en el nombre de Jesucito. Miren, en el nombre de Jesucito hago estas cosas. Porque todas las cosas de ocultismo permiten formar fascinación. Cómo le encanta a la gente reunirse en las noches de campamento o pijamadas y contar cuentos de terror o cuentos paranormales. Cómo les encanta experimentar todo lo que hemos hablado de cosas paranormales, cómo les encanta experimentar esas historias de cosas sobrenaturales. Nos encanta vivir esas cosas. Pero ¿sabes qué, familia? Quiero decirte esta noche, ¿hay algún tipo de límite en tu consumo? ¿Te recuerdas de los límites que hablamos hace un momento? ¿Hay algún límite? Algunas cosas, familia, parecen entretenimiento y en realidad es participar de brujería, de hechicería, de satanismo, de santería y de ocultismo.
y no te lo van a decir. Te van a decir que eso no es así, que es exagerado. Es más, algunos se van a atrever porque el diablo es atrevido y te van a decir que sacrificando a tu hijo vas a obtener prosperidad, que yendo a hacer esas consultas con magos o hechiceros o cartas vas a tener cuidado y protección. Pero todo esto viene de las tinieblas y las tinieblas tienen un propósito claro, que es despertar la curiosidad de la gente. Y a raíz de esa curiosidad quieren atrapar a la gente, oprimirla en su cuerpo, en su alma y si pueden en su espíritu. Y te hacen seguir viendo una serie, una película, un contenido que claramente es oscuro o claramente es sexual. ¿Qué te hace seguir viendo eso? ¿Qué te provoca mientras estás viendo algo y aparece una escena que tú sabes cómo es? Pero ¿qué te hace continuar? ¿Qué te hace entrecerrar los ojos y mirar un poco y decir, ya va a acabar? ¿Qué te hace seguir una práctica o un rito? ¿Sabes qué es lo que te permite continuar? La curiosidad. Pero Mary, quiero saber en qué acaba. Quiero saber el desenlace. ¿Cómo termina? Pero Mary, quiero saber por qué esto me está funcionando. Dice que a mi amiga le funcionó esto, me puede funcionar a mí. Te voy a decir, familia, esta noche, nunca Dios te va a hablar por medio del ocultismo. Nunca. Nunca Dios va a hablar a tu matrimonio por medio de la pornografía. Nunca. Nunca Dios jamás te va a sanar por medio de la magia. Nunca. Ni magia blanca. Dios sana a través de Jesucristo, por la fe en Él, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Entiende. Familia, no solo tu cuerpo experimenta la idolatría, el ocultismo, la fascinación, eso llega a tu alma, se queda en tu mente y afecta a tu espíritu. Vamos a ver unas últimas visualizaciones. Quiero que veas conmigo 2 Corintios 6. Te voy a leer el verso 14 hasta el 17. Acompáñame si lo tienes en tu Biblia o también puedes ver la pantalla. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? En nada, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. No te dejes engañar por las cosas que se ofrecen a tu alrededor. Yo no te voy a decir esta noche qué es lo que tienes que ver y qué es lo que no tienes que ver, qué es lo que tienes que jugar y qué es lo que no tienes que jugar. Yo no te voy a decir qué música tienes que escuchar, no te voy a decir qué libros tienes que leer. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a cada uno de nosotros, porque Dios va a traer convicción a nuestras vidas. Quiero que me acompañes a ver 1 Corintios. 1 Corintios 10 y vamos a ver el verso 20 hasta el verso 21. En esta nueva traducción dice, no. ¿Qué dice? No, de ninguna manera. Lo que digo es que los que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se lo ofrecen a los demonios y nunca a Dios. Familia, repite conmigo, nunca a Dios. Y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios. No se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Familia, te estoy leyendo el Nuevo Testamento, no te estoy leyendo el Antiguo. Es 1 Corintios, la iglesia donde Dios está dándoles nuevo entendimiento y nuevas enseñanzas. Familia, no se engañen.
No le estás ofreciendo a tu familiar en su tumba los panes o las frutas que lleves. Lo estás ofreciendo a los demonios. Familia, no le estás ofreciendo a Dios ningún pago. Si tu familia conoce de algún tipo de rituales y tú sabes o has experimentado algún tipo de rituales en tu vida, en tu familia, donde hacen ciertos pagos a la naturaleza, sea a la tierra, a la montaña, a un ser mágico, al sol, a la luna, lo que sea, no lo estás haciendo para la protección de tu familia, lo estás haciendo para los demonios. Nunca, ninguna mesa para poder adorar a Dios con esas cosas va a llegarle a Dios. Nunca, lo acabamos de leer, nada de eso que se le ofrece a Dios supuestamente lo recibe Dios, porque Dios no necesita de eso para ser adorado. Quiero decirte esta noche, familia, cuando sientas la tentación de querer leerte la mano, cuando quieras saber tu suerte, cuando quieras saber de tu horóscopo, cuando quieras consultar tus ancestros, incluso en terapia psicológica, yo aplaudo a mi hermana y a su esposo porque ellos son muy cuidadosos en el ejercicio de su profesión. Si van a ir a terapia, por favor, vayan con cristianos maduros que han decidido en su corazón no hacer pacto con el diablo. O cuando quizás tengas curiosidad de qué cosa vendrá para el próximo año, recuerda la palabra de Dios. Dios no necesita ese tipo de adoración. No necesita eso. Confía en su palabra. Si Él está diciendo que todas esas cosas no van a ir dirigidas a Él, sino que al demonio, confía en la palabra de Dios. Vamos a ver un tercer versículo, penúltimo, Deuteronomio 18. Voy a leerte del verso 10 al verso 11. En esta traducción actual dice: nadie debe presentar a su hijo o hija como ofrenda para ser quemada. Esto es idolatría. Tampoco debe practicar, ¿qué cosa? Adivinación, brujería, hechicería, magia, encantamiento, el ser medium espiritista o consultar los espíritus de los muertos. Familia, jamás tu familiar que ha muerto va a poder comunicarse contigo, menos a través de alguna comunicación espiritista, jamás, porque tu familiar no está en este mundo. Acabamos de leer las escrituras. No te vas a poder comunicar jamás con él. Son demonios. No permitas que tu alma se ate a la oscuridad. Nada bueno hay en las tinieblas. Familia, yo sé que hay muchos que están mirando esta transmisión, que están viviendo por mucho tiempo con miedo. Miedo a la oscuridad, miedo en la noche a levantarse e ir al baño, miedo a quedarse solo. Hay mucha gente que ahora que está escuchándome tiene pesadillas que lo atormentan. Y un gran sector, pesadillas sexuales. Necesitas dejar todo tipo de oscuridad en tu vida. No, no está bien que veas películas de terror, aunque te creas valiente, aunque creas que no pasa nada, aunque me digas, pero Mary, esas películas ya ni miedo dan, ya ni asustan. Ya me sé el final. Familia, no tengas acuerdo con las tinieblas. No puedes vivir aún de la mano de la oscuridad. ¿Cómo puedes servirte de la mesa del Señor y ir corriendo a servirte de la mesa de los demonios? Tú ya has sido trasladado de tinieblas a luz. Tu lugar seguro es Cristo Jesús. Familia, te lo digo con mucho cariño y te lo voy a decir con mucho respeto.
porque quebranta mi corazón ver mucha gente yendo a cementerios, a lugares donde visitan a sus familiares que han fallecido, que llevan algún tipo de ofrenda o que tratan de tener conversaciones o que tratan incluso, hay gente cristiana que me ha venido a decir, Mary, es que yo le oro a mi mamá, yo le oro a mi papá, yo le oro a ellos. Familia, te lo voy a decir con todo el amor del mundo, porque no soy ajena a la pérdida de alguien que amo. Sé que extrañas a tu familiar muerto, lo sé, pero ese familiar no está en la tumba. Está su cuerpo, sus huesos quizás, pero nosotros no somos cuerpo y huesos, nosotros somos espíritu y alma. Primeramente espíritu y alma. Y te voy a decir algo, familia, yo también extraño a mi hija. Yo también, y la extraño mucho. Pero ella no me habla, ni yo puedo hablar con ella. Quiero que lo entiendas. Yo no voy a ir a encontrarla en su tumba, porque ella no está ahí. La verdad de las Escrituras es de que todo espíritu va al Padre de los espíritus. Y Dios, a través del libro de la vida, decide si una persona va al cielo o al infierno. Nuestra misión como iglesia es que la gente cada vez más no se pierda el cielo. No te engañes. Por favor, no te engañes. No necesitas orar a tu familiar muerto. Tampoco incluyas vocabulario pagano diciendo que tu familiar muerto está cuidándote como un ángel o que está iluminándote como un ángel, porque no es verdad. Solo Jesucristo es nuestro intercesor. Solo Él. Tenemos la esperanza que un día lo veremos. Mi esposo y yo tenemos la esperanza que un día veremos a nuestra hija, pero yo no hablo con mi hija. La veré algún día. Lo sé y estoy segura, pero no tengo comunión con ella. Y vamos a ver una última escritura. Juan 15, verso 7, pero te voy a leer en una Biblia en inglés. Porque esta escritura es conocida, que los que permanecen en mí y mis dichos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se efectuará para con ustedes. Esta es la forma de adorar a Dios. Pero te lo voy a leer en una Biblia en inglés que le he puesto en español para ti. Si mantienes una comunión viva conmigo y mis palabras están en casa en ti, te mando que pidas de inmediato algo para ti, lo que tu corazón desee, y será tuyo. La Escritura dice que nosotros tenemos que ocuparnos en permanecer, en tener una comunión viva con Dios. No a través de medios, no a través de nada de lo que nuestros ojos puedan ver en este mundo. La prueba de tu relación con Dios es el respeto que le tienes a su palabra. Tu relación con Dios está determinada en tu relación con su palabra. Familia, todo lo que te he enseñado esta noche, ¿lo crees? Porque está escrito. ¿Crees que solamente a Dios podemos servir y que a Él se le adora en espíritu y en verdad? ¿Crees que cualquier cosa que haya causado fascinación en tu corazón por el ocultismo, por la brujería, por la hechicería, aunque suene inocente, aunque solo lo veas en películas, en series, aunque solo lo leas en libros, aunque solamente esté en un horóscopo y aparentemente no hace daño? Familia, aléjate de las cosas de las tinieblas. Tú has sido para vivir en la abundancia de la luz y Jesucristo es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Sé que me extendí unos minutos. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar la siguiente semana. Tengo algo poderoso para hablarte sobre este tema y de la brujería. Por favor, no te lo pierdas. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga a todos. Los amamos mucho. Gracias por conectarse. Compartan el video. Nos vemos.